Muy buenas tardes, chiquillos, esperando que Dios les bendiga el día de hoy. Vamos a continuar con los videos, pero ahora tratando el concepto de Relasound y Funsound. Cabe destacar que vamos a tratar de ser lo más breve posible en virtud de la difícil situación en la que vivimos. Entonces, ¿qué es una relación? Básicamente es un subconjunto del producto cartesiano donde los pares ordenados x, y se generan cumpliendo una condición específica. Bien, entonces eso nos habla de que existe una correspondencia entre elementos de dos conjuntos diferentes, un conjunto de partida hacia un conjunto de llegada. Bien, esto quiere decir que dependiendo o tomando un elemento de un primer conjunto, le vamos a asignar o le va a tocar un elemento de un segundo conjunto. Dado esto, también hay que pensar que en la definición de relación dice que es un subconjunto del producto cartesiano. Entonces va a ser un conjunto de pares ordenados. Y para eso siempre debemos tener a mano el producto cartesiano, cada vez que nos permitan o nos pidan analizar una relación. Bien, entonces vamos a obtener el producto cartesiano, ¿cierto? Que son estos pares ordenados que se van a formar de manera que los primeros elementos de esos pares ordenados pertenecen al primer conjunto y los segundos elementos que están en el eje de las ordenadas, es un par ordenado, bien, pertenecen al segundo conjunto. De manera que yo voy a tomar este elemento del primer conjunto y lo voy a combinar con los elementos del segundo conjunto. Digo 1, 4, 1 con 5 y 1 con 6. 1, 4, 1, 5, 1, 6. 2 con 4, 2 con 5 y 2 con 6. Aquí. 3 con 4, 3 con 5 y 3 con 6. Acá. Ahora, si nos damos cuenta, nosotros tomamos el 1 y automáticamente le asignamos un valor en el segundo conjunto. Entonces, este par ordenado nos va a denotar a nosotros dos variables. Una variable que es dependiente y una variable que es independiente. Bien, porque esta no depende de nada, sino yo la tomo, la coloco donde en una condición y me va a arrojar un valor o un elemento del segundo conjunto que va a ser este y. Bien, por lo tanto, y depende de x. Eso es lo que se dice. Por lo tanto, en los segundos componentes tenemos la variable dependiente y en el primer componente tenemos la variable independiente. Eso igual tú ya lo debes manejar, pues también ya conoces el par ordenado y también sabes cómo graficarlos, sabes cómo colocarlos dentro de un plano cartesiano, ¿cierto? Un plano con y con eje x. Bien, entonces tenemos acá el producto cartesiano, pero la relación nos dice que es un subconjunto del producto cartesiano, es decir, va a ser un conjunto con algunos de los pares ordenados que están aquí. ¿Y cuáles van a ser? Los que cumplan esta condición. Acá tenemos la condición de esta relación, dice los pares ordenados x, y. Acá no se asusten, x, y perteneciente a cruz b, solo está diciendo que quiere pares ordenados que estén dentro de ese conjunto. Bien, tal que x más y sea impar. Entonces para esto puedo ver o el producto cartesiano o también aquí los diagramas. Y voy a decir, si 1 le sumo 4, eso es 5. Por lo tanto, voy a tener aquí automáticamente el par 1,4. Y aquí está, ¿ves? 1 con 5 o 1, 5, eso es 6. 1 más 6, eso es 7. Eso es impar. Bien, entonces tengo el 1, 6. Lo puedo hacer mirando acá o acá. Después el 2 con 4, 6. El 2 con el 5. 2 con el 5, si lo sumo, eso es 7. 3 con el 4. 3 con 4. Y finalmente el 3 con el 6. Bien. Aquí tenemos el subconjunto del producto cartesiano, ¿bien? Porque estos elementos también están contenidos acá. Entonces, estos son los pares ordenados que satisfacen esta relación. Entonces, vamos a decir que el 1, tengo 1, 4 y 1, 5. Entonces, el 1 se relaciona con el 4, o sea, y 1, 6, perdón. Y 1 se relaciona con el 6. El 2 se relaciona con el 5 y el 3 se relaciona con el 4 y el 3 se relaciona con el 6. ¿Esto bajo qué? Bajo esta condición de relación. Bien, entonces nosotros dijimos que la suma sea impar. Bien, yo tomé el 1 y automáticamente asigné el 4. Porque 4 más 1, eso es impar. Por lo tanto, aquí tenemos la variable dependiente, nuestra y aquí la variable independiente, nuestra x. Es decir, yo tomo elementos de este primer conjunto, los someto a esta condición y automáticamente me arroja un valor del segundo conjunto. Entonces, ahí tenemos lo que es una relación. Entonces va a ser un subconjunto del producto cartesiano que siempre cumple una condición específica. Ahora bien,
una función es una relación también, pero con una condición un poco más específica. Entonces, una función entre dos conjuntos A y B es una relación en donde a cada elemento de A, donde a cada elemento de los que está aquí, le corresponde solo y solo un elemento del segundo conjunto. Si ustedes se dan cuenta aquí en esta relación, al elemento 1 del primer conjunto le corresponden dos elementos del segundo conjunto, ¿ven? El 4 y el 6. En cambio, para que sea función nos está diciendo que a cada elemento de este conjunto solo debe estar relacionado con un único elemento de un segundo conjunto. Entonces, me dicen, permiso, bien, vamos a borrar esta parte. Me dicen que encuentre esta función, bien, esta función, o mejor, me definen esta función, perdón, son los pares ordenados pertenecientes a A cruz B, tal que Y es igual a X más 3, es decir, que dentro de los pares ordenados que se formen en el producto cartesiano, la segunda componente resulte de sumarle 3 unidades a la primera componente. Ahí nos damos cuenta, nos volvemos a dar cuenta aquí, que aquí tenemos la variable dependiente y aquí la variable independiente. Porque el elemento del segundo conjunto lo voy a ir en la medida de que aquí voy introduciendo elementos del primer conjunto. Bien, por lo tanto vamos a tener, tenemos estos mismos conjuntos, A y B. Bien, entonces tenemos que obtener su producto cartesiano, que aquí está. ¿Bien? Eso de relacionar un elemento del primer conjunto con todos los elementos del segundo conjunto. Ya. Entonces eso ya lo tenemos. 1,4, 1,5, 1,6, 2,4, 2,5, 2,6, 3,4, 3,5 y 3,6. Aquí están. Bien. Ahora nos dice. Bueno, allá era relación, ahora es función. Entonces la función nos dice que los elementos de este primer conjunto deben estar relacionados solo con un elemento del segundo conjunto. ¿Cuáles van a ser los pares ordenados que pertenecen a este producto cartesiano? De tal manera que Y es X más 3. Bien, entonces voy a tomar a 1, si yo le sumo 3, es 4. Sería 1,4. Está, aquí está, ¿ves? Entonces me va a ser el par 1,4. Después, si a 2 le sumo 3, sería 5. Sería 2,5, que aquí está. Bien. Y luego si al 3 le sumo 3, sería 6. Sería 3,6. Bien. Y ese aquí está. De manera que la función la definen estos tres elementos. O sea, son los tres elementos que están en esta función porque son los que responden a esta condición de que la segunda componente es la primera componente más 3. Bien, entonces vuelvo a repetir, acá tenemos la variable dependiente y aquí la variable dependiente. Entonces, bajo esta condición vamos a decir 1, 2 y 3, bien, y el B era 4, 5 y 6, bien, pero ahora esto va a ser la función, bien, y esto vamos a decir que el 1 está relacionado con el 4, el 2 con el 5 y el 3 con el 6. Si nos vemos en la definición dice que todo elemento de este primer conjunto debe estar relacionado solo y solo con un único elemento del segundo conjunto. Y aquí, como ustedes ven, se cumple. Ahora, otra cosa importante es cómo decimos que este primer elemento está sometido a la función. ¿Cierto? Acá dice que y es igual a x más 3. O sea, el segundo resulta de sumarle 3 al primer elemento. Esto se dice f de, así se simboliza, f entre paréntesis. Entonces, si yo el 1 lo someto a la función, me resulta el 4. Por lo tanto, digo que el f de 1 es igual a 4. O que la función evaluada en 1 me resulta 4. O que si en esta condición donde está el x reemplazo por el 1, obtengo un y igual a 4. Eso me dice lo mismo. Entonces aquí f de 2, así se lee f de 2 o f evaluado en 2, me va a arrojar 5. Y aquí f de 3, eso es igual a 6. ¿Por qué? Porque cuando el 3 lo reemplacé en la condición o cuando el x lo reemplacé por 3, el y que obtuve fue 6.
Y esto es una función, donde a cada elemento del primer conjunto solo le corresponde un único elemento del segundo conjunto, bajo estrictamente esa condición. Entonces, si nosotros viéramos aquí, acá tenemos que a este elemento, al 1 por ejemplo, le corresponden dos elementos del segundo conjunto. Y eso ya rompe con nuestra definición. Por lo tanto, esto de aquí no es función. ¿Y para qué nos sirve esto? Para analizar lo siguiente, de que toda relación no es función, pero sí podemos asegurar que toda función sí es una relación. Toda función es una relación, pero no toda relación es una función. Bien, ahora para terminar, porque la parte más operativa lo vamos a ver en el próximo videito. Aquí lo mismo, los elementos donde están, o los elementos que nosotros vamos reemplazando en la condición, los del conjunto de partida, se dicen que están contenidos aquí, en el dominio. Y los i que me van arrojando, estos que están aquí, están contenidos en el codominio o en el recorrido. Bien, o en el recorrido de la función. Por ejemplo, aquí tenía yo un ejemplo más cortito. Tengo un triángulo. Y esto de las funciones puede ser para cualquier aspecto cotidiano. Bien, o con cualquier tipo de ejemplo, no necesariamente tiene que ser uno solo. Bien, por ejemplo, A, y acá tengo otro conjunto B, y tengo 2, 3, 4 y 5. Y voy a decir esta función, bien, o esta relación. El número de lados. Este tiene 3, entonces va a estar relacionado con el 3. Este tiene 4, bien. Este tiene 5 y este también tiene 4. A cada elemento de aquí solo le tocó un único elemento de aquí. Entonces esto es una función, pero eso no quiere decir que a cada elemento del segundo conjunto también le debe corresponder un único elemento del primer conjunto. No. La condición para función dice que a cada elemento del primer conjunto le corresponde un único elemento del segundo conjunto. Pero un elemento del segundo conjunto sí puede tener o estar relacionado con más de un elemento del dominio. Bien, dicho sea eso, ahora sabemos lo que es una función. Y también sabiendo que cuando sometemos elementos de dos conjuntos diferentes nos van a denotar pares ordenados. Por ejemplo, aquí voy a tener la función, bueno, esto se dice f de x, ¿bien? Porque acá recuerden que estamos con pares ordenados x, y, por lo tanto aquí están los valores de x. Entonces, pues, f de x, eso va a ser igual al valor que me va a dar acá, a y, ¿bien? Y eso, por ejemplo, voy a tomar una que es 2x, ¿bien? Esta función. Entonces, y igual a 2x. Bien, si me hago una tablita, x e y, cuando x yo lo reemplazo por 0, tomo el elemento 0 o el valor 0, digo 2 por 0, eso es 0. Y es 0, ¿bien? Cuando x vale 1, 2 por 1, el y me resulta 2. Cuando el x vale 2, 2 por 2, el y me resulta 4. Cuando el x vale 3, 3, 2 por 3, el y es 6. Bien, entonces estos son mis pares ordenados. Y eso, como usted bien sabe, representan puntos en la recta. Entonces tengo el punto 0,0, el 1, 1, 2, el 1,2, el 2,4, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ahí. El 2,4, el 3,6. ¿Ven? Y si yo junto esos puntos, van a tener una cierta gráfica. Bien, por lo tanto, una función también puede ser representada en estos planos cartesianos. ¿Por qué? Porque aquí está la variable independiente y aquí la variable dependiente. Y ahí es donde se grafican pares ordenados. Dicho sea eso, el próximo video vamos a ver ya la ejercitación con respecto a temas de función. Entonces, eso es una función. Es una relación que existe entre elementos de dos conjuntos diferentes, donde a un primer conjunto le corresponde solo un elemento de un segundo conjunto. Donde están los elementos del conjunto de partida, bien, que son los valores que yo voy a reemplazar en la famosa condición o función, se le llama dominio, y donde están contenidos los elementos del conjunto de llegada, los y que voy a obtener,
se le llama recorrido. Bien, dicho sea eso, que Dios te bendiga y nos vemos en otro video. Chau, Lim.